¿Qué es la inmunología? Es la ciencia que estudia el sistema inmunitario, que es un conjunto de órganos, tejidos, células y moléculas que trabajan coordinadamente para defendernos de las infecciones. Sistema inmune, conjunto de células y moléculas responsables de la inmunidad. Inmunidad, estar exento de enfermedades. Respuesta inmune, coordinación entre células, moléculas y órganos para atacar células y moléculas propias o extrañas que afecten la homeostasis corporal. Barreras físicas y químicas. Tenemos un arsenal de defensas contra la infección. Nuestras cejas y pestañas, los pelos de las orejas y pelos nasales capturan las bacterias transportadas por el aire. El sudor, las lágrimas y el moco las quitan por deslave. Nuestra piel se despoja constantemente de su capa superior de células y se lleva las bacterias con ella. La boca es especialmente vulnerable. Aquí también estamos armados y listos para disparar. Cada chorrito de saliva contiene lisozima, una enzima especialmente dirigida a destruir las bacterias. Nuestras glándulas salivales son diminutas, no obstante, producen casi 1,8 litros de saliva cada día común. Algunas veces, un patógeno penetra a través de estas defensas externas y nuestro sistema inmunológico inmaduro reacciona para prevenir la infección. Los diminutos virus viajan a través de nuestra sangre y detectan los signos de debilidad de nuestras células de la piel. El virus atraca una célula y elabora miles de copias de él. Luego, la célula infectada estalla, esparciendo aún más los virus alrededor del cuerpo. El endotelio es un tejido que recubre la zona interna de todos los vasos sanguíneos. Una vez dentro del tejido, los leucocitos se mueven hacia los microorganismos invasores y como respuesta a señales químicas, fagocitan a los mismos. La inflamación se enfoca en 3 tipos de moléculas para adhesión celular: las selectinas, las integrinas, las proteínas de la superfamilia de inmunoglobinas. Los anticuerpos, también conocidos como inmunoglobinas Ig, son glucoproteínas del tipo gamma globulina. Pueden encontrarse de forma soluble en la sangre o otros fluidos corporales de los vertebrados, disponiendo de una forma idéntica que actúa como receptor de los linfocitos B, y son empleados por el sistema inmunitario para identificar y neutralizar elementos extraños, tales como bacterias o virus. Los leucocitos confluyen en los sitios de inflamación porque son capaces de detener su flujo en la corriente sanguínea y adherirse a las paredes vasculares. El proceso de inflamación comienza cuando las paredes de las vénulas se dilatan. Este proceso es la vasodilatación y ocurre como respuesta a señales químicas del tejido dañado cercano que envían los macrófagos. En la vasodilatación, las células endoteliales recubren estas vénulas que se vuelven más adhesivas para los neutrófilos circulantes. Las moléculas de adhesión se encuentran en la superficie de los leucocitos, endotelios y otras células y hacen posible la adhesión de unos leucocitos con otros, lo que permite la comunicación entre leucocitos, fenómeno indispensable en la generación de la respuesta inmune y los fenómenos de citotoxicidad. Ante una infección, el tráfico de leucocitos, las células migran al foco inflamatorio a través de un proceso preciso y complejo. La inflamación local consiste precisamente en la extravasación de líquido y células hacia el lugar de la inflamación. Como la inflamación puede ser aguda o crónica, en el primer caso el infiltrado inflamatorio es principalmente de leucocitos neutrófilos, en tanto que en el segundo caso son principalmente linfocitos y monocitos. El rodamiento. El rodamiento se inicia con el contacto entre linfocitos y el endotelio. Está mediado por múltiples interacciones entre selectinas y sus ligandos.
Durante esta fase, las quimiosinas de la superficie del endotelio pueden interaccionar con sus receptores en la superficie de los linfocitos. Durante la señalización, la interacción entre la quimiosina y su receptor genera una señal intracelular que activa la expresión de moléculas de adhesión de la familia de las integrinas. Durante la adhesión firme, una vez que se ha producido la activación de las integrinas, quedan expuestos sitios de unión de alta afinidad que interaccionan con las moléculas de adhesión de la pared vascular, lo que permite la parada del linfocito y su adhesión firme. Finalmente, se produce la extravasación de leucocitos y posterior migración de los mismos a través del tejido circundante. Esto implica que ocurran fenómenos de adhesión dinámicos que permitan el movimiento de la célula a otros tejidos. El sistema de complemento es el mecanismo efector humoral más importante de la respuesta inmunitaria. Vía clásica del complemento. Los anticuerpos que se unen a los antígenos expuestos en la superficie bacteriana, en donde C1Q reconoce a la inmunoglobulina G y activa a C1R, subunidad lítica, y a su vez C1S. C1S actúa sobre C4 y sobre C2. Como se visualiza, la proteína grande o B se deposita sobre la superficie del patógeno y la pequeña se libera, que es A. Se forma la convertasa de C3 que actúa sobre C3 liberando C3b que se deposita en la membrana del patógeno y C3a que se libera al medio. Así hasta llegar a que una C3b se una al complejo C4b, C2b y formado este complejo trimolecular llamado convertasa de C5, que sigue el mismo proceso de liberación de la convertasa C3. Posteriormente, las moléculas pequeñas como C3a, C5a atraen a otras células como basófilos, macrófagos, neutrófilos con el fin de poder eliminar al patógeno. Entonces, la molécula de C5b se le adjuntan C6, C7, C8 y finalmente C9, donde se da un proceso de ósmosis y conlleva a la muerte del patógeno. Anticuerpos. Los anticuerpos se generan de linfocitos B, es decir, de células plasmáticas. Estos son capaces de neutralizar a los antígenos y desencadenar diversos mecanismos efectores. Están presentes en el suero y secreciones mucosas. Los anticuerpos constan de una cadena ligera y dos cadenas pesadas. Presentan también una región variable en donde se va a encontrar variable ligera con la denominación VL y variable pesada con la denominación VH, y una región constante que abarca la constante ligera CL y constante pesada CH. Por otra parte, presentan el segmento hipervariable en donde se da la interacción del anticuerpo con el antígeno, en la cual se va a presentar el parátopo para que se dé esta unión. Fagocitosis. Una vez que los microorganismos son reconocidos como extraños, se inicia el proceso de la fagocitosis. Se activan los receptores de reconocimiento y se produce una cascada de señalización que hace que la célula extienda sus pseudópodos, rodeando la partícula que va a ingerir. Al unirse por los extremos se forma el fagosoma y posteriormente a este se le unen los lisosomas formando los fagolisosomas. Así se crea un ambiente ácido optimizando la actividad de numerosas enzimas microbicidas, como proteasas, lipasas, sintasas de óxido nítrico inducible, entre otras. Esto con el fin de lisar al patógeno. Linfocitos B. Estos linfocitos median la respuesta inmunitaria adaptativa humoral. La inmunoglobulina de membrana forma parte del receptor para el antígeno de los linfocitos B que se denominan complejo BCR. Estos linfocitos tienen la función esencial que es la producción de anticuerpos, que estos interaccionan con el antígeno involucrado en la infección. Los linfocitos B pueden activarse y se puede poner en marcha una respuesta inmunitaria humoral, uniéndose a los macrófagos en la superficie de los patógenos, marcándolos para su destrucción. Algunas de las células B no se convierten en células plasmáticas, sino que en células B de memoria. Para una futura infección por el mismo patógeno, se dará una respuesta inmune más específica y fuerte. Moléculas presentadoras de antígenos. Son proteínas de membrana que constituyen un sistema de transporte de antígenos desde el interior celular
hasta la superficie celular, donde son presentados y reconocidos por los linfocitos T. En humanos se denominan HLA. Existen dos tipos de moléculas de histocompatibilidad diferentes, denominadas de clase 1 y de clase 2. Las moléculas de histocompatibilidad de clase 1 son heterodímeros formados por una cadena transmembrana alfa que posee 3 dominios extracelulares, alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Alfa 3 se une no covalentemente a una proteína extracelular denominada beta 2 microglobulina. La hendidura peptídica alberga péptidos cortos de 8 a 11 aminoácidos. Las moléculas de histocompatibilidad de clase 1 se expresan en todas las células del cuerpo, excepto hematíes y trofoblastos embrionarios. Procesamiento de péptidos e incorporación a moléculas de clase 1. Cadenas alfa de moléculas de histocompatibilidad de clase 1, parcialmente plegadas, se asocian a la calnexina hasta su unión a la beta 2 microglobulina. El complejo de la molécula de histocompatibilidad de clase 1, la beta 2 microglobulina, se libera de la calnexina y se une a un complejo de proteínas chaperonas como la calreticulina y tapacina y a TAP1. Las proteínas citosólicas se degradan en fragmentos peptídicos en el proteosoma, un gran proteasa multicatalítica. El transportador TAP entrega un péptido que se une a la molécula de histocompatibilidad de clase 1, completando su plegamiento. La molécula de histocompatibilidad de clase 1 completamente plegada se libera del complejo TAP y se exporta. Las moléculas de histocompatibilidad de clase 2 son glucoproteínas unidas a membrana con dominios extracelulares, segmento transmembrana y cola citoplasmática. La hendidura peptídica alberga péptidos de 13 a 17 aminoácidos. Cada molécula de clase 2 está formada por dos cadenas, una alfa y otra beta, que se asocian entre sí de forma no covalente. Las moléculas de histocompatibilidad de clase 2 se expresan solo en la superficie de células presentadoras de antígeno, macrófagos, células dendríticas y linfocitos B, y sirven para presentar péptidos procesados procedentes de antígenos exógenos a los linfocitos T CD4. Procesamiento de péptidos e incorporación a moléculas de clase 2. La cadena invariante forma un complejo con la molécula de histocompatibilidad de clase 2, bloqueando la unión de péptidos y proteínas mal plegadas. La molécula de histocompatibilidad de clase 2 es dirigida en un endosoma acidificado, dejando un péptido pequeño. Este todavía está unido a la molécula de histocompatibilidad de clase 2. El péptido pequeño va a bloquear la unión de péptidos derivados de antígenos endocitados a moléculas de histocompatibilidad de clase 2. Una molécula semejante a la de clase 2, denominada HDM, se une a la molécula de clase 2 liberando a este péptido pequeño y permitiendo así la unión de otros péptidos. Finalmente va a salir a la superficie. Linfocitos T. En la respuesta inmune humoral frente a bacterias extracelulares, primero existe un establecimiento de un foco infeccioso bacteriano en la piel.
Los macrófagos residentes y los neutrófilos que filtran el tejido infectado fagocitan y destruyen las bacterias. Las células dendríticas inmaduras que pueblan la piel reconocen PAMs a través de sus RRP, fagocitan bacterias y las procesan por vía endocítica. Las células dendríticas activadas migran por vía aferente linfática a los ganglios drenantes del sitio de infección. Las células dendríticas ingresan al área paracortical del ganglio y migran asociados a los conductos reticulares fibroblásticos. Les presentan péptidos antigénicos a través de las moléculas de histocompatibilidad de clase 2 a los linfocitos TCD4 que acceden al área paracortical a través de las vénulas del endotelio alto. Aquellos linfocitos TCD4 que reconocen péptidos antigénicos con alta afinidad se diferencian bajo la influencia de la interleucina 21 en células TFH. Estas células mediarán la colaboración de TB en el borde del folículo linfoide y en el centro germinal se produce la reacción que involucra el cambio de isotipo. Las células B se diferencian en células plasmáticas que emigran al ganglio linfático por vía eferente linfática, acceden a la circulación y luego la médula ósea, donde se asocian con células estromales productoras de CXL12 desplazando a plasmocitos residentes. Los anticuerpos producidos por los plasmocitos acceden al foco infeccioso por vía circulatoria, opsonizan las bacterias y activan el sistema del complemento a través de la vía clásica. La producción de C5A promueve el ingreso masivo de neutrófilos al foco infeccioso. La opsonización de las bacterias por anticuerpos IgG e IgM facilita su fagocitosis por neutrófilos y macrófagos, conduciendo a la resolución del proceso infeccioso y se produce el restablecimiento de la homeostasis en la piel. Los linfocitos T participan en los mecanismos de defensa de nuestro organismo, reconociendo antígenos e iniciando respuestas inmunes adaptativas. Los precursores de estas células T se forman durante la gestación en las células troncales de la médula ósea de los huesos largos. Sin embargo, deben experimentar un complejo proceso para adquirir las características de las células T maduras. Las células precursoras de linfocitos que viajan por la sangre para desarrollarse en el timo darán origen a linfocitos T maduros. En la región subcapsular, la mayoría de ellos se divide y avanza hacia la corteza. Aquí expresarán en sus membranas receptores que reconocen MHC propio y otros que reconocen MHC no propio. Además, expresan las moléculas CD4 y CD8, quedando en un estado doble positivo. Los linfocitos doble positivo establecen contacto con las células epiteliales de la corteza del timo y las sensan. Si la estructura de su TCR es complementaria a un MHC propio, los linfocitos reciben una señal que les permite seguir con su desarrollo, de lo contrario mueren. De esta manera se selecciona solo los linfocitos útiles para esa persona. Este proceso se conoce como selección positiva. Los linfocitos doble positivo que han reconocido MHC clase 1 pierden la molécula CD4, y al quedar como CD8 positivo solo reconocerán MHC clase 1 cuando salgan a la periferia. Y a la inversa, los que han contactado MHC clase 2 pierden el CD8 quedando como CD4 positivos y solo reconocerán antígeno en MHC clase 2. Esto es importante ya que las estrategias que utiliza el sistema inmune para eliminar al antígeno en la periferia dependen de esta restricción. Los linfocitos simple positivos que sobreviven migran más profundamente hacia la médula tímica. Allí
van a interactuar con células presentadoras de antígeno profesionales, como células dendríticas y macrófagos, para lograr la selección negativa. Esta consiste en la eliminación por apoptosis de los linfocitos que reconocen antígeno propio con una muy alta afinidad. Los que lo hacen con mediana o baja afinidad reciben una señal de vida y quedan listos para migrar a los tejidos, esto es, son inmunocompetentes. En resumen, en la médula del timo ha ocurrido una diferenciación funcional y fenotípica en dos subpoblaciones, linfocitos CD4 positivos, restringidos por MHC clase II, y linfocitos CD8 positivos, restringidos por MHC clase I.